Saludos, un placer con ustedes, Ruth, y estoy por aquí porque quiero orientarte acerca de las muestras de SeneGence de maquillaje para que sepas cómo se utilizan y se supone que te haya llegado lo que es una muestra de nuestro Silk minimizador de poros, también una muestra de CCTM o base, una muestra de Air Pearlizer iluminador en crema, una muestra de Air CCTM en tono deep, oscuro, y también una muestra de lo que son el bálsamo y la exfoliación de los labios. Así que te voy a explicar bien rapidito cómo las vas a estar utilizando. En el caso, chica, de el bálsamo y la exfoliación, el azul es la exfoliación, es lo primero que vas a utilizar. Lo sacas, un poco de agua y vas exfoliando los labios. Luego entonces remueves con agua, te secas y te aplicas lo que es el bálsamo de labios y este lo vas a estar dejando puesto en tus labios para que trabaje curando tus labios. Entonces vamos con lo que es maquillaje. Vas a utilizar el día que te vayas a maquillar lo que es el Silk Primer and Pore Minimizer, minimizador de poros. Y esto, recuerda, chica, que lo vas a estar utilizando al menos, te lo aplicas al menos 10 a 15 minutos antes de usar la base. Y la manera de aplicarlo es dando toquecitos hacia abajo para que ese minimizador de poros y primer entre en los poros y haga su efecto plum al momento de tú hacerte el maquillaje. Recuerda que esto también minimiza los poros a largo plazo, ¿ok? Entonces luego vamos con lo que es la base, ¿ok? Eso sería el próximo paso y este lo vas a aplicar en todo el rostro. Recuerda que son resistentes al agua y tienen ingredientes anti-envejecimiento. Luego de que apliques la base, ¿verdad? Otra cosita que puedes hacer es utilizar esta muestrita que es lo que es el CCTM en tono deep, pero lo vas a estar usando bien poquita pigmentación en esta área como si fuera contorno, ¿ok? En las áreas donde uno utiliza contorno, en esta área, para oscurecer o como si fuera, por decirlo así, un poquito de blush bronceado, ¿ok? Bien poquita pigmentación, así que le tienes que sacar uso también a esto. Y lo otro es nuestro Pearlizer. Recuerda que esto es iluminación en crema. Vas a coger un poquito y vas a aplicar en las áreas de iluminación del rostro que son encima, ¿verdad? Del blush, esta área. También puedes utilizar en el lagrimal, puedes utilizar debajo del arco de la ceja, la puntita de la nariz, en esta área también. Y entonces luego procedes con el resto del maquillaje. Te cuento que vas a enamorarte de estas muestritas porque lo más maravilloso es tener un maquillaje que sea de larga duración y a la vez tenga ingredientes anti-envejecimiento. Así que, ¿sabes qué? Cualquier inquietud, cualquier duda, contacta a la chica, ¿verdad?, que te envió este video o me contactas a mí y te podemos aclarar cualquier otra dudita. Muchas gracias. Bye bye.